estar por acá. Un saludo especial a todos los colegas, viejos compañeros de estudio que andan acá en la vuelta. Bueno, ¿de qué trata la charla? Como ven, el título es ¿Cómo llegamos a la inteligencia artificial generativa? La idea de proponer esta charla fue tratar de dar como un contexto histórico de cómo llegamos al día de hoy. ¿Sí? A veces nos queda la impresión de que todo pasó ayer, pero a veces las cosas tienen un recorrido histórico que vale la pena reconocer. Entonces, ese va a ser un poco el foco de la charla, bastante generalista, no voy a meterme en detalles muy técnicos. Primero repasar un poco qué entendemos por inteligencia artificial, después hablar específicamente de la inteligencia artificial generativa, después un conjunto de temas que los considero antecedentes de lo que es el mundo de la inteligencia artificial generativa de hoy, y después, ahí me faltó una E, es un cierre. Bueno, esto es un poco el estado del arte de hoy. O sea, agarré y puse en chat GPT que me define inteligencia artificial generativa, me escribió eso. Si no se los decía, ustedes iban a pensar que yo había escrito eso, y salvo que aparezca algo raro, aceptan que eso está bien. Y lo que está a la derecha es una imagen que le pedí a Stable Diffusion que me generara una imagen con el prompt charla de inteligencia artificial generativa. Entonces, parece que vamos a hacer todos humanoides o cosas un poco extrañas, pero esto es el estado de arte hoy, ¿sí? O sea, somos capaces de generar texto, generar imágenes, generar videos, música y así sucesivamente, todos contenidos sintéticos, ¿sí? De apariencia realista o casi realista, de forma muy rápida y muy sencilla. Este es otro caso. Esta no es tan buena, ¿sí? Le pedí a DALL-E que generara una imagen de Montevideo en junio. Parece Montevideo, pero vieron que ahí hay como una cosa rara, ¿no? En el medio de la imagen hay como un ruido, digamos, es como que pasó algo. Entonces también empezamos a ver algunas limitantes, ¿sí? Esto no es perfecto esto, ¿sí? Entonces, algunas definiciones. O sea, ¿qué es la inteligencia artificial? En esencia, una definición simple es una simulación de un comportamiento inteligente mediante una máquina, ¿sí? Me gusta usar esa definición por el hecho que habla de una simulación, no es una inteligencia como las nuestras. Dentro de ese gran paraguas que es la inteligencia artificial aparece lo que es el aprendizaje automático o machine learning. Ahí el objetivo es enseñarle a una máquina a partir de datos. ¿Sí? Uno puede codificar una inteligencia artificial, piensen cómo sería, por ejemplo, tratar de programar, jugar al tatetí. ¿Sí? Entonces van a empezar a pensar, si el oponente hace esto, entonces yo hago esto otro. Entonces van a poder codificar el juego, ¿sí? Con un conjunto de reglas. En el caso de aprendizaje de máquina o machine learning, no voy a codificar explícitamente las reglas, voy a mostrarle jugadas de tatetí y voy a pedirle a la máquina que reconozca cuáles son las mejores jugadas que puede hacer en cada momento. Entonces estoy aprendiendo a partir de los datos. Después, como estamos hablando de aprender o de entrenar, hay a veces alguna sutileza, tenemos que especificar qué tipo de aprendizaje estamos considerando. Entonces, cuando hablamos de un aprendizaje supervisado, nosotros tenemos la entrada y la salida. Entonces tenemos un conjunto de imágenes de perros y le decimos a la máquina, todas estas son imágenes de perros. Entonces tengo la entrada, que es la imagen, y la salida, que es la etiqueta perro, o gato, o persona, o mesa. ¿Sí? Entonces es un aprendizaje supervisado. El caso no supervisado es, tengo los datos, ¿sí? Por ejemplo, cuando organizamos las fotos en nuestros dispositivos, ¿sí? No tengo las imágenes etiquetadas, pero hay algoritmos, de hecho creo que cualquier dispositivo móvil de hoy en día lo hace, nos organiza las fotos por paisaje, por persona. Si tenemos muchas fotos de nuestra familia, nos agrupa eso. ¿Y cómo hace eso? Simplemente identificando patrones en común dentro de las imágenes. Entonces pasa a ser un aprendizaje no supervisado. No le digo entrada y salida, voy a descubrir la estructura. Por último, está el aprendizaje autosupervisado. Voy a volver sobre esto al final, cuando hablemos de texto, que es cómo podemos hacer para no tener que estar etiquetando todo el tiempo grandes volúmenes de información, sino poder aprovechar las etiquetas que ya vienen nativas
en los datos. Esto en texto, como decía, es muy importante. Entonces, ok, si la inteligencia artificial es la simulación de un comportamiento inteligente, bueno, la inteligencia artificial generativa de lo que trata es de crear datos sintéticos, ¿sí? Con una apariencia real, ¿sí? Entonces, busca básicamente generar nuevos datos. Uso la palabra sintéticos para subrayar el hecho de que no son representaciones de cosas que ya existen, sino que son cosas que no existen. Eso, entre paréntesis, abre toda una serie de discusiones respecto a, bueno, los fake news, en qué podemos creer y en qué no, en fin. Y una observación que para mí también es importante hacer en este punto es, no son creativas estas máquinas. Es una máquina que se programa, sigue un conjunto de pasos predefinidos. Es cierto que tiene un componente randómico que nos permite generar, vieron en ChatGPT, ustedes apretan generar de vuelta y les genera otro texto, y si jugaron con algunas de las herramientas de síntesis de imagen, hay alguna variable tipo temperatura, que si ustedes juegan con eso también empieza a hacer cosas un poco más locas. Pero eso es una máquina que tiene una componente de aleatoriedad en la generación, pero no es una máquina creativa. No creativa como entendemos nosotros la creatividad humana. Entonces, vamos a ir bien atrás en el tiempo, años 60, años 70. ¿Cómo podemos hacer para sintetizar una melodía con dos notas? ¿Sí? Entonces, lo que me pregunto es, si alguien me da una melodía, a ver si esto anda, bueno, pero... Bueno, ven ahí, dice do, re, do, re. Bueno, tengo una melodía con dos notas y ahí hay un patrón, ¿sí? Vieron que el do aparece más veces que el re. Es más probable tener dos do que dos re. Entonces, la pregunta es, ¿podemos construir una máquina que genere música a partir de haber observado ese patrón? Entonces, una solución para eso es observar, como decía recién, que tengo más do que re, que la transición de un do a un re parece bastante común, pero de un re a un re no. ¿Sí? No hay ninguna muestra de ese estilo. La solución a esto, ¿sí? Esto dio lugar a los modelos markovianos. Entonces acá tenemos, en la gráfica lo que aparece es dos estados, la nota do y la nota re, y las flechitas lo que indican es que puedo ir de un estado al otro. La flechita que une do con do quiere decir que voy a pasar de nota do de vuelta a una nota do. ¿Sí? Entonces, y los números lo que marcan es la probabilidad de transicionar de un estado al otro. Entonces, si empiezo a jugar con esa maquinita, fíjense que me paro en do, entonces genero la primera nota do, y ahora sorteo. ¿Sí? Como la probabilidad de que vuelva a caer do es 0,7, me sale un do. Vuelvo a sortear. La probabilidad es 0,7 o 0,3. Bueno, ahora la moneda cayó del otro lado y voy hacia re y paso al estado siguiente. Y así puedo empezar a recorrer esa máquina y voy a sintetizar, ¿sí? Una canción. Muy simple, con dos notas. Si quisiéramos hacer una canción con más notas, pondríamos más estados. Esa máquina empieza a quedar más compleja, pero lo que está haciendo es generando un contenido artificial a partir de una máquina. Entonces, ¿por qué voy tan atrás en el tiempo? Porque me parece interesante ver que ya existían estos conceptos y que la comunidad científica estaba preocupada por encontrar una solución a generar contenido sintético de texto, de música, de imágenes, hace 50 años. ¿Sí? Entonces, algunas palabras clave. Acá estamos hablando de un modelo. El modelo en este caso es el markoviano. Parámetros. Este es un modelo muy simple. Tiene dos parámetros, que son las probabilidades P sub 0 y P sub 1, que me permiten definir todas las transiciones. Tengo datos de entrenamiento, que son esas secuencias que me permiten estimar las probabilidades P sub 0 y P sub 1. Una vez que tengo todo eso, lo que voy a generar es una máquina capaz de sintetizar música. Entonces es un modelo muy simple, ¿sí? Pero que cumple con el objetivo. Esto es simplemente con motivos históricos. En el año 79, Haralick y Yokoyama
propusieron, usando modelos markovianos, una forma de sintetizar texturas. Como ven, digamos, son muy básicas esas texturas. Párense en el año 79. ¿Sí? O sea, la capacidad computacional y la resolución de las pantallas era todo muy limitado, pero ya se estaba trabajando en cómo podemos hacer para generar imágenes. Y lo que obtenían era eso. ¿Está bien? Entonces, años 60, años 70, modelos de inspiración estadística, probabilística, markovianos. ¿Qué pasa después en los años 80 hasta los años 2000? Las redes neuronales, que tienen antecedentes antes de los años 80 también, empiezan digamos, como a resurgir y empiezan a mostrar capacidad en resolver muchos problemas de forma sencilla. La inspiración, que es un poco lo que muestra la figura, viene del mundo biológico. ¿Sí? Entonces una neurona artificial, ¿sí?, es un modelo matemático que aparece ahí indicado en la figura B, que trata de simular lo que sería una neurona biológica que está marcada como A. ¿Sí? Tiene un conjunto de entradas, manipula las entradas y me genera una salida. Cada neurona en sí misma es muy simple. Es un conjunto de entradas, x1, x2 hasta xn, multiplicadas por un conjunto de pesos, w1 hasta wn, y que pasan por una función, que es lo que aparece ahí como f de x, típicamente no lineal. Eso es una neurona. No es mucho más que eso. Una red neuronal, ¿qué es? Son muchas de esas, como aparece en la figura D, conectadas. ¿Qué se mostró con estos modelos? Bueno, se mostró que podíamos resolver muchos problemas interesantes. Reconocimiento de dígitos manuscritos, ¿sí? 0, 1, 2, 3, hasta el 9. Podíamos reconocer imágenes. ¿Sí? Entonces empezamos a resolver algunos problemas a partir de entrenar una máquina que tiene esta apariencia. Cuando hablamos de entrenar es encontrar los mejores valores para esos parámetros W1, W hasta Wn que me permitan resolver mi problema. Un paso más, ¿sí?, es hablar de las redes neuronales de convolución. Entonces, podríamos hablar todo un día de esto, voy a tratar de resumirlo en unos pocos minutos. ¿Qué es una red neuronal de convolución? Surgen como una manera de pensar el procesamiento de imágenes. Entonces, una imagen, que es lo que aparece abajo, ¿sí?, marcado ahí como una grilla de 17 por 8, tiene un conjunto de píxeles y una red de convolución lo que hace es procesar esa imagen para generarme otra imagen. ¿Sí? Por ejemplo, piensen en la posibilidad de, mirando una foto, marcar con lápiz todos los bordes. ¿Sí? Cada vez que ven un borde, ustedes marcan con el lápiz. Entonces, lo que hay ahí por detrás es una operación, que se llama de convolución, que detecta estructuras de interés en la imagen. Acá tenemos un ejemplo. Esta visualización está online, la pueden buscar. Les permite entender qué es lo que está haciendo una red neuronal de convolución al momento de reconocer un dígito. Entonces abajo lo que queda medio oculto es la entrada, eso lo dibujé yo a mano, intenta ser un 7. Lo primero que aparece por encima del 7 manuscrito, como ven, es un conjunto de representaciones de ese 7 donde aparecen más marcados los bordes verticales, o los bordes horizontales, o las esquinas. Entonces esa red tiene muchas capas, cada una de las cuales busca encontrar distintos tipos de estructuras. Si pensamos en cómo reconocer dígitos manuscritos, es razonable pensar que los bordes son relevantes. Si vemos bordes verticales, y bueno, puede ser un 1 o un 7, capaz que un 0 si aparecen dos bordes verticales, ¿no? Uno a izquierda y uno a derecha. Después si miro los horizontales, si tengo un borde horizontal arriba, digo, bueno, tengo arriba y a la derecha, parece ser un 7. Obviamente la red no razona de esa forma, sino que codifica la información, ¿sí?, pero logra clasificar, ahí no se llega a ver, pero arriba hay un puntito celeste marcado en el 7. Entonces lo que hace la red neuronal de convolución es tomar la imagen, generar nuevas representaciones de la imagen con esta idea, y mirando esas representaciones, después toma una decisión de si lo que está observando es un 0, un 1, hasta un 9. ¿Sí?
Lo que mostraron estas redes de convolución es que son el estado del arte para muchos problemas que queríamos resolver en los años 90, en los años 2000. ¿Sí? Podemos clasificar imágenes, podemos restaurar imágenes, podemos hacer superresolución de imágenes, es decir, mejorar la calidad, podemos colorear imágenes blanco y negro fácilmente. Entonces, y para muchos de esos problemas, la performance que dan estas redes es equivalente a la performance de un humano. ¿Sí? Quiere decir que si a un humano le pido que reconozca dígitos, se va a equivocar en un 2 o 3% de los casos, una máquina de estas se equivoca en un 2 o 3% de los casos. No es perfecta, pero tiene la misma performance que un humano. Entonces ahí fuimos pasando por esa primera idea de generación de Markov, les transmití unas ideas generales de lo que son las redes de convolución y llegamos a los años 2000. En los años 2000 lo que ocurre, muchos de ustedes capaz que nacieron por el 2000, pero bueno, lo que ocurre en esa época es un salto significativo, que no es abrupto, pero pasa a ser bastante evidente, en la abundancia de datos. ¿Sí? Piensen que el iPhone es del 2007. O sea, a veces pensamos que estos dispositivos los tenemos de toda la vida y no es así. Gran abundancia de datos y mucha capacidad de cómputo. A partir de ese momento empiezan a aparecer muchas contribuciones científicas de vuelta retomando la idea de generar contenido sintético. El trabajo de 2014 de Ian Goodfellow es uno de los artículos que se cita como una referencia importante de todo este mundo. Él propuso lo que se denominan las redes generativas adversarias, las GANs. Entonces, ¿cuál es la idea de las GANs? O sea, lo que muestro ahí surge el del artículo de Goodfellow. Lo que está marcado en amarillo, a la derecha en cada panel, son las imágenes generadas. Y a la izquierda es lo que se puede encontrar en el conjunto que usó para entrenar. Entonces, como ven, el 9 parece un 9, el 0 un 0, el 2 el 2, etc. ¿Cómo resolvió él este problema? Usó dos redes, o sea, dos máquinas. Abajo, ¿sí?, hay una máquina que se llama generador. Entonces, la idea es que ese generador le voy a dar un estímulo, también se le llama excitación, un input, una entrada, va a procesar esa entrada y quiero que sintetice una imagen, ¿sí?, en este caso está ejemplificado con dígitos, pueden usar dígitos como referencia, a la salida. Yo todavía no sé cómo generar esa máquina. El objetivo es, entra una imagen que es básicamente ruido, que es lo que aparece abajo a la izquierda, y quiero que salga un dígito. En el medio hay un montón de etapas de convolución que quiero aprender a resolver. ¿Sí? Ese es mi generador. ¿Sí? Entonces es como que le doy un empujoncito y la máquina me genera, ¿sí?, una foto. Y por otro lado tiene otra máquina, otra red que le llama discriminador, que es un clasificador. Ese clasificador lo que va a buscar es tratar de distinguir lo que genera la máquina de generación versus casos reales. ¿Sí? Entonces, vieron que la sadila dice real o falsa, real o fake. Entonces, él lo que dijo es, vamos a entrenar las dos a la vez. Entonces, vamos a mejorar el generador para tratar de confundir al discriminador. Entonces, si el discriminador se da cuenta que lo que le pasé es un caso sintético, entonces quiere decir que tengo que mejorar el generador. Y así sucesivamente va entrenando, ¿sí?, a partir de los datos que aparecen arriba, hasta que esto llega a un punto de estabilidad donde el discriminador no es capaz de distinguir lo que genera la máquina de abajo respecto a los datos que existen en el conjunto de entrenamiento. Entonces, cuando se llega a ese punto, ¿qué es lo que tengo? Una máquina que es capaz de generar lo que aparece acá. Imágenes sintéticas que parecen reales. ¿Sí? Entonces, él lo hizo a través de la combinación de esas dos redes, una de generación y otra de discriminación. Ahí puse como referencia, ¿sí?, esta idea de usar un input aleatorio para sintetizar tampoco es nueva. ¿Sí? Las primeras soluciones de codificación de voz o generación de voz con predicción lineal, que se llama LPC, tienen algunos elementos de estos a la entrada. O sea, generan ruido y hay una maquinita en el medio que sintetiza. ¿Qué pasó? Sí, esto es una nota histórica.
en los años, eso ya lo pudimos resolver en los años 80, los años 90. La codificación de voz de celular se basa en eso. La señal de voz es mucho más acotada en cuanto a su variabilidad respecto a lo que es una imagen. Entonces no podíamos resolver las imágenes hace 20 años y hoy sí podemos. Bueno, hasta ahora el cuento vino a través de imágenes. Bueno, ¿podemos generar texto? Si van a los años 60, 70, 80, van a encontrar modelos markovianos o estadísticos para resolver el problema de generación de texto. Lo que ocurre es que esos modelos eran muy limitados. Tengo que cambiar do, re por palabras, pero se imaginan que la complejidad de un modelo para resolver todo el español pasa a ser realmente descomunal, ¿sí? Entonces, si bien existen antecedentes, su capacidad de generación era muy limitada. Entonces, ocurre un hecho científico interesante en el año 2017. Gente de Google publica un trabajo que se llama Attention is all you need. Todo lo que se necesita es atención. Y la idea es bien simple. Lo que dicen es, ilustro con la figura de la derecha, cuando quiero resolver problemas de traducción, ¿sí?, en texto, no es cierto que una palabra está vinculada únicamente a la palabra anterior, o las dos anteriores, o la siguiente, o las dos siguientes. A veces hay que ir a mirar mucho más atrás. Entonces lo que muestra ese gráfico es que el it que aparece a la derecha está vinculado a todo lo que aparece a la izquierda, pero fuertemente a animal, que no es ninguna de las palabras vecinas, está mucho más atrás en la secuencia. Entonces, attention, ¿qué es? Attention es aprender a detectar cuáles son las palabras determinantes para, por ejemplo, resolver un problema de traducción. Entonces, si logro aprender eso, y eso fue lo que propuso esta gente con la técnica de Attention is all you need, que da lugar a los transformers, ¿sí?, termina en lo que hoy es GPT, ¿sí?, transformers generativos preentrenados. Entonces, lo que tenemos son modelos, ahora voy al inicio, que se entrenan con texto. Entonces, ¿cómo hago para entrenar modelos de lenguaje con texto? Lo que hacemos es tomar mucho texto y aleatoriamente enmascarar, como muestra ahí la figura, algunas palabras. Entonces, voy a enseñarle a la máquina a que aprenda a predecir las palabras que oculté. Por eso es autosupervisado. ¿Está bien? No tuve que poner las etiquetas ya estaban, simplemente oculto algunas palabras y eso me permite aprender rápidamente, ¿sí? Entonces, una vez que tengo un modelo de lenguaje que básicamente codifica, dada una secuencia de palabras, cuál es la palabra que viene a continuación, con una cierta probabilidad, no es única la opción, podemos tener muchas opciones, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que se llaman los modelos generativos. Tengo una secuencia de palabras, que es lo que aparece ahí en rectángulos amarillos, y puedo predecir la siguiente. Después que tengo 4, puedo ir a la quinta, después a la sexta, a la séptima, a la octava, y así sucesivamente puedo ir generando. Entonces, es una máquina similar a la máquina de Markov de 2 estados, que a medida que va avanzando, mira hacia atrás y predice qué palabra tengo que colocar adelante para seguir generando ese texto. ¿Está bien? Entonces, como ven, es una máquina muy simple que repite patrones. No es que está razonando qué es lo que tiene que poner, sino que simplemente, en función de lo que aprendió de los datos, me genera un nuevo texto. Entonces, por eso es que pongo ahí que captura patrones dentro de los datos de entrenamiento utilizados. Lo que no vio, no lo va a generar. ¿Bien? ¿Cuál es la clave de esto? Estos modelos tienen billones de parámetros. Markov, ese modelo simple, tenía 2. Bueno, acá tenemos billones de parámetros, entrenados con grandes volúmenes de información. Bueno, bien, un salto interesante en texto. ¿Qué pasó en imágenes más o menos al mismo momento? Esto lo puse de gusto porque vieron que la calidad es pésima, ¿no? Pero esto es el año 2015. Acá lo que estamos viendo es cómo pasar de texto a imagen, ¿sí? Entonces,
¿Cómo hacemos para vincular esos dos mundos? Porque hasta ahora hablamos de cómo hago para generar texto, cómo hago para generar imágenes, secuencias de notas, pero acá quiero escribir un texto y que me salga una imagen. Entonces, un modelo de lenguaje va a transformar el texto o prompt en una representación numérica, que a veces se le llama una representación en el estado latente, es algo como que no vemos, y luego un modelo generativo de imagen va a generar una imagen tomando como restricción el texto que le mandamos. Y va a vincular esa representación, ahí volvió, esa representación numérica con lo que aprendió durante el proceso de entrenamiento. Durante el proceso de entrenamiento vio muchos pares texto-imagen, texto-imagen. ¿Sí? En el año 2015 lo que se lograba era eso. ¿Sí? Ahí creo que me olvidé de poner el prompt, era algo así como un globo rojo sobre un cielo y lo que vemos es una cosa que con un poco de esfuerzo nos damos cuenta que es eso. ¿Sí? 2015. ¿Sí? Es impresionista, ¿sí? Y además, si observan, es de muy baja resolución. ¿Sí? Bueno, pero llegamos al 2022 y tenemos cosas como las que presenté al inicio, lo que tenemos acá. DALL-E 1 es un modelo con 12 billones de parámetros que permite generar imágenes a partir de texto. Sí. 12 millones de millones. Sí. Sí. Ahora, al cierre voy a subrayar algunos puntos que no son menores cuando uno utiliza este tipo de modelos. Y por otro lado, tenemos Stable Diffusion, que genera imágenes también con la misma idea de condicionar a un texto de entrada. Esta es la última slide, así con explicaciones más técnicas. Es interesante la idea del Stable Diffusion porque lo que propone es, a partir de una imagen, deformarla un poco, distorsionarla con ruido, después otro poquito, y otro poquito, y otro poquito, entonces va enmascarando la imagen. En el proceso inverso, lo que se busca es, como en el caso de las GANs, generar ruido y obtener una imagen con un proceso inverso al que aparece arriba. Entonces, lo que muestra abajo es que en el proceso reverso lo que vamos haciendo es ir recuperando, ¿sí?, paso a paso la imagen, y todo eso es aprendido. Entonces, durante el proceso de aprendizaje, agarro la imagen de entrada, le agrego un poquito de ruido y entreno una red que me recupera la imagen original. Repito el procedimiento, la distorsiono otro poquito y entreno una red que me vuelve a recuperar la imagen. ¿Sí? Entonces, después, cuando voy hacia atrás, paso a través de todos esos modelos y recupero la imagen. Como la entrada va a ser un input aleatorio, voy a poder generar muchas imágenes con esta idea. Y bueno, ya para cerrar, antes que me saquen la tarjeta roja, algunos comentarios. Es cierto que la inteligencia artificial generativa explotó en el 2022, inicio del 2023, y va a seguir estando en la vuelta un buen tiempo más, pero podemos ir con antecedentes bastante más atrás en el desarrollo histórico. 2012-2014 empieza a observarse una aceleración fuerte del avance del área. El punto 3, ¿qué es lo disruptivo del chat GPT? Porque los GPT existían, o sea, los modelos de lenguaje existían, la usabilidad. O sea, nos dieron un chat, o sea, cualquier persona puede empezar a usarlo porque conversamos. Si miramos 2 o 3 años atrás, y de hecho todavía existen soluciones que requieren de un técnico que nos ayude a integrar una API, bueno, eso no es para todo el mundo. Lo mismo con DALL-E, o sea, entra cualquiera, escribe un prompt y saca una imagen. ¿Está bien? Entonces, sobre todo, desde mi punto de vista, la usabilidad fue un cambio importante. Las capacidades van a seguir aumentando, ¿sí? Hace poco salió, hace 2 o 3 días, cuando digo poco, 2 o 3 días, Adobe sacó una solución que les permite editar imágenes, extenderlas, hacer un montón de cosas fácilmente, ¿sí?, con este tipo de técnicas. Vamos a poder generar texto, nos va a poder asistir durante el proceso de programación con las funciones de tipo copiloto, que andan muy bien.
A veces llama la atención, lo he probado en hacer documentación automáticamente de funciones muy técnicas, con cosas muy específicas, y realmente reconoce mágicamente, entre comillas. ¿Cuáles son los desafíos? Los costos asociados a la generación y uso de estos modelos son enormes, ¿sí? Para generar ChatGPT, en algunas subversiones leí por ahí algo así como $100 millones. O sea, es descomunal el volumen de dinero que hay que poner para hacer eso. Y si prestan atención cuando usan estas herramientas, no ChatGPT, que es bastante rápido, pero la generación de imagen demora unos cuantos segundos desde que generan el prompt hasta que tienen el resultado. Entonces son computacionalmente muy demandantes. Eso, ¿sí? Es algo que se va a tener que trabajar y implica modelos más eficientes en cantidad de parámetros y en demandas computacionales. Bueno, espero haberlos ilustrado un poco de este mundo. El objetivo era dar este panorama. Quedo atento a alguna pregunta que puedan tener. Y si no, ha sido un gusto. ¿Preguntas?